Mi padre me abofeteó delante de 200 invitados en la boda de mi hermana. No en un rincón tranquilo, no a puerta cerrada, sino allí mismo, en el centro del salón de baile, bajo candelabros de cristal, a plena vista de cada copa de champán y cámara de teléfono móvil. Todo porque me negué a darle a mi hermana mi ático. El escozor en mi mejilla no era nada comparado con el ardor de la humillación que me quemaba las venas. Oí el jadeo colectivo seguido por el agudo murmullo de los susurros. Algunas personas se rieron, otras simplemente se quedaron mirando, sus ojos yendo de mí al hombre que me había criado. Y entonces, por encima del hombro de mi padre, la vi a ella, Elaine Carter, fiscal federal, implacable, la mujer que había derribado a 2 senadores corruptos. Su mirada estaba fija en mí, indescifrable. Pero supe en ese momento que ella lo había visto todo. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue esto. No iba a llorar. Iba a terminar con esto. La gente ve la bofetada y piensa que esa es toda la historia. No lo es. Es solo la chispa. El fuego se había estado gestando durante años. Soy Sophia Hall, de 33 años, socia principal en un bufete de abogados corporativos de Manhattan. No crecí en la riqueza. Cada centímetro de mi éxito ha sido arrancado de noches sin dormir, envases de comida para llevar y el zumbido constante de la ansiedad que proviene de saber que no tienes red de seguridad. Mi ático en el Upper East Side no es solo una propiedad. Es un monumento a cada caso que luché. Cada festividad que trabajé. Cada vez que elegí la disciplina sobre la comodidad. Madison, mi hermana, no podría ser más diferente. Ella tiene 29 años. Impresionante y peligrosa de esa manera en que las personas son cuando se les ha dicho desde que nacieron que el mundo existe para entregarles cosas. Trabajos, novios, dinero. Todo ha ido y venido en olas para ella. Pero de alguna manera, siempre aterrizaba suavemente. Mis padres se aseguraron de ello. Richard Hall, mi padre, construyó su empresa de construcción desde un comienzo modesto en los años 80. Y le daré crédito. Es encantador. Demasiado encantador. El tipo de hombre que puede sonreír mientras desmantela tus límites. Mi madre, Ellen, es su contraparte perfecta. Una anfitriona de cabello plateado que puede lanzar un insulto hiriente mientras hace que suene como un cumplido. Viven para las apariencias, para el estatus. La boda de Madison con Ethan Prescott fue el escaparate perfecto. La familia Prescott es de las de dinero antiguo, casas de verano en Nantucket, un yate llamado Perseverancia. Todo un lujo. La recepción fue en el Langmore, uno de esos hoteles donde las flores del vestíbulo se cambian 2 veces al día y el aire huele a dinero discreto. Estaba allí porque sigo siendo su hija. Te dices a ti misma que mantendrás tu distancia, pero luego llega la invitación y piensas, quizás esta vez sea diferente. No lo fue. La tensión comenzó en el momento en que llegué. Los ojos de mi madre me escanearon de arriba a abajo, su sonrisa tensa. Sophia, querida, te ves exitosa. Es un cumplido envuelto en una puñalada, un recordatorio de que en su mundo, el valor de una mujer se mide por su apego a un hombre, no por sus logros. Madison flotaba por el salón de baile con su vestido de diseñador, saludando a los invitados como la realeza. Bebía champán cerca de los bordes, evitando la charla trivial. Cuando vi a mis padres abrirse camino decididamente hacia mí. Sophia, tenemos que hablar, dijo mi padre, su tono enérgico, profesional. Se me encogió el estómago. Las conversaciones familiares en público nunca terminaban bien. Nos apartamos a un rincón más tranquilo, aunque no lo suficientemente tranquilo como para escapar de la atención de los invitados cercanos. Ellen ya estaba en modo persuasión, la voz baja, pero aguda. Es hora de que hagas algo por la familia. Aún no lo sabía, pero este fue el movimiento de apertura de la noche. El que llevaría la mano de mi padre en mi cara, 200 testigos conteniendo la respiración, y una fiscal federal decidiendo que no iba a dejarlo pasar. Mi padre no perdió el tiempo. Se trata de tu ático, dijo como si estuviéramos discutiendo un juego de palos de golf que había estado guardando durante demasiado tiempo. Parpadeé. ¿Mi casa? La mano de Ellen se posó en mi brazo en lo que probablemente pensó que era un gesto reconfortante. Madison y Ethan van a formar una familia. Necesitan un lugar lo suficientemente grande para los niños.
El apartamento de Ethan en Midtown es, bueno, está bien para dos, pero apenas es adecuado para criar niños. No están embarazadas, dije rotundamente. Lo estarán, respondió ella como si ya hubiera programado la concepción. Madison debió de estar merodeando cerca porque apareció de repente, su vestido captando la luz como una especie de señal de advertencia celestial. Ethan la seguía, con un aspecto vagamente arrepentido, pero sin decir nada. Ya lo hemos hablado, dijo Madison alegremente. Tu lugar es perfecto para nosotros, 3 dormitorios, vistas a Central Park, cerca de la oficina de Ethan. Hablaba como si estuviera leyendo la descripción de un anuncio inmobiliario que ya había reclamado. Sentí que mi pulso se aceleraba. ¿Quieres comprarlo? La risa de mi padre carecía de humor. No, Sofía. La familia no se anda con nimiedades entre sí. Te estamos pidiendo que se lo des. Puedes quedarte con el apartamento de Ethan. Es perfectamente adecuado para una mujer soltera. Perfectamente adecuado resultó significar un dormitorio con vista a una pared de ladrillo. Me reí bruscamente. Incrédula. ¿Quieres que cambie mi ático por una caja de zapatos en Midtown? La sonrisa de Madison se afinó. ¿Ni siquiera usas todo ese espacio para que necesitas 3 dormitorios? Ni siquiera tienes novio. El golpe dio en el blanco, pero no me inmuté. Los necesito porque es mi casa. Me la gané. La pagué. No voy a renunciar a ella. Los ojos de Ellen se entrecerraron. ¿Egoísta? Siempre tan egoísta. La familia es lo primero, Sofía. La miré a ella y a mi padre. Ambos unidos en su desaprobación. ¿Cuándo ha puesto esta familia a mí primero? Cuando estudiaba para el examen de la barra, dijiste que era antisocial. Cuando abrí mi bufete, lo llamaste imprudente. La única vez que te acuerdas de que existo es cuando quieres algo de mí. Eso no es cierto, dijo mi padre. Pero su tono carecía de convicción. Las mejillas de Madison se sonrojaron, aunque su voz era azucarada. Siempre has tenido celos, Sofía. Celos de mí, de mi vida, del hecho de que me voy a casar y tendremos la familia que tú nunca tendrás. La miré fijamente. ¿Celos? No, Madison. Estoy decepcionada. Decepcionada de que creas que puedes tomar lo que he trabajado solo porque lo quieres. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por algo más frío. Me lo merezco, Sofía. Me merezco el ático, el respeto, la vida que has estado acaparando. Y ahí estaba, la máscara deslizándose, el derecho al descubierto. No me di cuenta entonces, pero la multitud cercana se había callado. Las conversaciones disminuían. Las cabezas se giraban hacia nosotros. Se estaba formando el primer anillo de una audiencia. El acto de apertura había terminado. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Podía sentir el cambio en el aire. El murmullo de la conversación impulsada por el champán se desvaneció en un extraño silencio punzante. No un silencio completo, solo esa pesada pausa que la gente hace cuando intenta fingir que no está escuchando a escondidas. Madison se acercó, su perfume dulce y empalagoso. Siempre has actuado como si fueras mejor que nosotros, dijo, con la voz lo suficientemente alta para que los invitados cercanos la oyeran. Pero en el fondo, solo estás sola. Mi padre asintió como si ella hubiera presentado un argumento legal válido. Sofía, esto no se trata solo de ti. Se trata del legado familiar. Madison y Ethan lo llevarán adelante. Tú. Bueno, tienes tu trabajo, pero eso no es lo mismo. Mi trabajo es todo lo que he construido, dije. Y este ático es parte de eso. No puedes decidir que de repente es de la familia para regalar. La mano de Ellen se apretó en su bolso. No lo necesitas. Algún día nos agradecerás por empujarte a hacer lo correcto. Los músculos de mi mandíbula me dolían de tanto contenerme. ¿Qué es exactamente lo correcto, madre, entregar mi casa porque a Madison no le molesta ganarse la suya? Jadeos se extendieron a nuestro alrededor. Los ojos de Madison brillaron con algo entre la rabia y el triunfo. Al menos no alejo a la gente. Al menos sé cómo ser parte de una familia. Eso es gracioso,
dije, con la voz baja. Porque he sido parte de esta familia toda mi vida, y nunca te he visto mover un dedo por nadie que no seas tú misma. Su sonrisa desapareció por completo. Se volvió hacia nuestro padre. ¿Ves? Por eso no se lo merece. Es fría. Es egoísta. Ha terminado. Terminé por ella. Estoy harta de ser su plan de respaldo, su cajero automático, su saco de boxeo. Fue entonces cuando la voz de Richard se agudizó. Basta, Sofía. Sus ojos se clavaron en los míos. El tipo de mirada que usaba cuando yo era adolescente. La que pretendía hacerme ceder. No cedí. Los invitados nos observaban abiertamente ahora. Algunos levantaron sus teléfonos, aunque no podía decir si estaban grabando o fingiendo revisar mensajes. El círculo a nuestro alrededor se estrechó como depredadores que se acercan. Madison se inclinó. Sus palabras eran para mí, pero lo suficientemente fuertes como para ser escuchadas. Puedes dármelo ahora o lo tomaré. De una forma u otra, siempre consigo lo que quiero. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí se rompió. No de ira, sino de claridad. No iba a echarme atrás. No aquí. Nunca más. Y eso, creo, fue lo que empujó a mi padre al límite. Su mano se crispó a su costado. Su mandíbula se tensó. Aún no lo sabía, pero estábamos a segundos del momento que sería reproducido en las redes sociales durante semanas, diseccionado por personas que nunca había conocido, y lo más importante, presenciado por una fiscal federal que cambiaría todo el juego. Richard dio un paso lento hacia mí, sus zapatos lustrados haciendo clic contra el suelo de mármol. El sonido resonó en el espacio entre nosotros, agudo y deliberado. Te estás avergonzando a ti misma, dijo, con la voz baja pero letal. Y estás avergonzando a esta familia. Sentí la vieja presión familiar acumulándose en mi pecho. La que solía sentir cuando era niña y él me arrinconaba después de la cena, su decepción goteando de cada palabra. Entonces, había aprendido a tragar mis argumentos, a suavizar las cosas. Esa noche, no sentí nada de ese instinto. Ustedes se han estado avergonzando a sí mismos durante años, dije. Simplemente ya no los estoy encubriendo. El jadeo de Ellen fue teatral, el tipo de cosa que podría hacer en una cena para parecer la víctima. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? ¿Cómo te atreves a exigirme que renuncie a mi casa?, repliqué. ¿Cómo te atreves a convertir mi arduo trabajo en tu moneda de cambio? A nuestro alrededor, el aire pareció espesarse. La banda de bodas se había ralentizado a un incómodo ruido de fondo, como si incluso los músicos estuvieran escuchando. Una mujer con un vestido dorado susurró al hombre a su lado. Él negó con la cabeza, los ojos fijos en nosotros. Las mejillas de Madison estaban sonrojadas, su respiración agitada. Por eso siempre he sido la mejor hija. Hago que mamá y papá se sientan orgullosos. Tú solo haces dinero. ¿Quieres decir que los hago sentir orgullosos al financiar a sus favoritos?, dije. Y cuando dejo de hacerlo, de repente soy la egoísta. La mano de mi padre se cerró en un puño. ¿Basta? Di un pequeño paso más cerca. No, no basta. Me has menospreciado, me has ignorado, y ahora estás tratando de quitarme algo que me gané. ¿Crees que puedes avergonzarme delante de toda esta gente? Ese parpadeo, esa contracción de un segundo en su mandíbula fue toda la advertencia que obtuve. Sofía, dijo, la voz bajando a una calma peligrosa. Le darás ese ático a tu hermana o te arrepentirás. Incliné la cabeza. Me arrepiento de haber venido esta noche. Me arrepiento de haber pensado por un solo momento que me veías como algo más que un activo para explotar. Sus hombros se cuadraron, sus dedos se flexionaron una, dos veces, y entonces Madison, la novia perfecta, echó la cerilla a la gasolina. Eres patética, Sofía. Nadie te amará lo suficiente como para llenar ese apartamento vacío. Bien podrías entregárselo a alguien que pueda hacer de él un verdadero hogar. Las palabras no fueron ruidosas, pero fueron lo suficientemente afiladas como para cortar el murmullo de la multitud. Algunos invitados se apartaron con incómoda incomodidad. Otros se inclinaron, hambrientos de más drama. Richard miró a Madison, luego de nuevo a mí,
su expresión tensándose en algo que no pude descifrar del todo. Orgullo, ira, resolución, y fue entonces cuando la noté. Elaine Carter, de pie justo más allá del círculo, con los ojos entrecerrados. No era una amiga de la familia. No estaba allí por el champán. Estaba observando como un halcón, como se observaría a un testigo en el estrado que estaba a punto de derrumbarse. Lo que aún no sabía era que ella recordaría cada segundo de lo que estaba a punto de suceder. El salón de baile se había quedado casi en silencio. Incluso el tintineo de los cubiertos había cesado. Los ojos de Richard se clavaron en los míos. No había dulzura, ni vacilación, solo la fría autoridad de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Podía sentir el calor de su aliento incluso a través del pequeño espacio entre nosotros. «Ya has llegado demasiado lejos», dijo. «No, papá», respondí, mi voz firme. «He llegado lo suficientemente lejos como para finalmente decirte que ya no me controlas». Y un murmullo se extendió entre la multitud. Alguien cerca de la parte de atrás tosió. El sonido fue absurdamente fuerte en la tensión. La mirada de Richard se dirigió a Madison. Ella le dio un pequeño asentimiento como si le concediera permiso. Y entonces su mano se movió. El arco fue casi a cámara lenta. El brillo de su anillo de bodas bajo la luz del candelabro. El cambio de aire contra mi mejilla. El segundo en el que pensé que no lo iba a hacer, lo hizo. El sonido de piel contra piel resonó como un disparo. Mi cabeza se sacudió hacia un lado, mi visión se volvió blanca. Por un latido, todo lo que pude escuchar fue el latido en mis oídos. Jadeos estallaron a mi alrededor, seguidos de un silencio atónito. Mi mejilla ardía, el calor irradiando hacia afuera como una marca. Pude saborear cobre en mi lengua donde mis dientes habían mordido el interior de mi labio. Y luego vinieron los susurros. «Oh, Dios mío, ¿viste eso?» Justo delante de todos. Se lo merecía. Por la forma en que le hablaba. No todas las voces lo condenaban a él. Algunas me condenaban a mí. Eso fue lo que me revolvió el estómago, el conocimiento de que para algunas personas esto era entretenimiento. A través del desenfoque, volví a encontrar a Elaine Carter. No se había movido. Estaba observando, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Su mirada se dirigió brevemente a mi padre, luego de nuevo a mí. Sin piedad, solo evaluación. Madison entró en mi línea de visión, su sonrisa pequeña pero triunfante. «Quizás ahora», dijo en voz baja. «Empezarás a actuar como una verdadera hija». Me enderecé, obligándome a encontrar su mirada. «Quizás ahora veas lo que hace una verdadera hija cuando su familia cruza la línea». Mis dedos me picaban por mi teléfono. Podía sentir su peso en mi bolso como una invitación. A nuestro alrededor, los invitados se inclinaron, sintiendo un segundo acto. «No te saldrás con la tuya», dijo Richard. Su voz era más baja ahora, pero cada palabra era una amenaza. Sonreí. «No, papá, tú no». Saqué mi teléfono y comencé a escribir, mis pulgares volando sobre la pantalla. Era casi memoria muscular, nombres de colegas de confianza, periodistas que me debían favores, clientes que ejercían influencia en el tipo de círculos de los que dependía mi padre. «¿Qué estás haciendo?», demandó Ellen, su voz aguda por la alarma. «Asegurándome de que la verdad no se entierre», dije sin levantar la vista. Madison intentó agarrar mi muñeca, pero retrocedí, enviando antes de que pudiera tocarme. Un segundo después, la primera vibración zumbó en mi palma. Las respuestas ya llegaban. Conmoción, indignación, apoyo. La energía de la multitud cambió. Ya no eran observadores pasivos, de repente estaban inquietos. La gente miró sus teléfonos, murmurando entre sí. La historia ya se estaba extendiendo más allá de estas paredes. Elaine dio un paso lento hacia adelante, su voz tranquila pero audible. «Señor Hall», dijo, «¿tiene idea de a quién acaba de golpear o de quién estaba mirando?» Richard se puso rígido. «Este es un asunto familiar privado». «Ya no», respondió Elaine. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. «No después de esta noche». Pude sentir el equilibrio inclinarse, el suelo moverse bajo todos nosotros.
La mandíbula de Richard se contrajo, pero no habló. El agarre de Madison en su ramo se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y yo? Por primera vez en toda la noche, me sentí completamente firme. Me palpitaba la mejilla. Pero no era nada comparado con la certeza aguda y limpia que se asentaba en mi pecho. Pensaron que me humillarían hasta la rendición. En cambio, me habían dado el tipo de influencia que no se puede comprar, y yo iba a usar hasta la última gota. El salón de baile ya no era una recepción de boda. Era una olla a presión. Se podía sentir el calor que emanaba de la multitud. Una mezcla de adrenalina, incomodidad y la emoción de ver algo que no deberían. Volví a guardar mi teléfono en mi bolso y miré a mi padre, a mi madre y a mi hermana. Cada uno con los labios apretados. Cada uno pensando lo mismo. Esto pasará. No pasaría. El primer zumbido volvió y luego otro. Miré la pantalla. Mensajes de colegas, periodistas, incluso un juez con el que había trabajado hace 2 años. Mi nombre ya estaba ahí fuera, adjunto a las palabras, abofeteada en la boda de su hermana y disputa por el ático. Se estaban formando hashtags en tiempo real. Elaine Carter dio un paso adelante desde el borde de la multitud. El aire pareció abrirse para ella con un traje sastre azul marino que parecía salvajemente fuera de lugar entre las lentejuelas y la gasa. Se movía con la confianza de alguien que no necesitaba levantar la voz para ser escuchada. Sofía, dijo, ¿estás bien? Sí, dije. Mejor que en años. Sus ojos se dirigieron a mi padre. Señor Hall, soy Elaine Carter, de la Fiscalía de los Estados Unidos. El título cayó como un mazo. Algunos invitados incluso enderezaron su postura. Este es un asunto familiar, dijo mi padre de nuevo. Más fuerte esta vez, como si el volumen pudiera restaurar el control. El tono de Elaine era suave, pero cortaba como un bisturí. Cuando golpeas a alguien en público, delante de testigos, muchos de los cuales son oficiales de la corte, deja de ser un asunto familiar. Se giró ligeramente, dirigiéndose al círculo de invitados. ¿Cuántos de ustedes lo vieron? Se levantaron manos. Demasiadas manos. Casi sonreí. La atención de Elaine volvió a mí. ¿Quieres presentar cargos? La habitación se quedó tan en silencio que pude escuchar el débil zumbido del aire acondicionado. Los ojos de mi madre se abrieron. Los labios de Madison se entreabrieron en un pequeño y asustado no. Esta noche no, dije. Todavía no he terminado aquí. Su ceja se levantó ligeramente, pero asintió. Es tu decisión, pero si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme. Ese fue el momento en que supe que tenía más que influencia. Tenía una aliada. Di un paso adelante, mirando a mis padres y a Madison, pero elevando mi voz para que llegara a la audiencia. Todos ustedes acaban de presenciar lo que mi familia considera aceptable. Vieron a mi padre golpearme porque no les di mi casa como si fuera un regalo de fiesta. Escucharon a mi hermana decir que se merece lo que yo trabajé. Escucharon a mi madre llamarme egoísta por no renunciar al techo sobre mi cabeza. Los murmullos estallaron de nuevo, más enojados esta vez. Los teléfonos estaban levantados ahora, grabando abiertamente. Así son ellos, dije. Y he terminado de protegerlos. Madison siseó. No puedes, ¿no puedo? La interrumpí. Acabas de verme enviar la verdad a todos mis contactos en esta ciudad. Abogados, reporteros, líderes empresariales, personas que entienden que la familia no significa explotación, la familia no significa agresión, y la familia no significa reírse mientras los tuyos son humillados. La voz de Elaine se deslizó como acero bajo terciopelo. Tiene razón. Esto es más grande de lo que cree, señor Hall. Mucho más grande. La mandíbula de mi padre se contrajo, pero no salió ningún sonido. Para un hombre que podía salirse con la suya en casi cualquier cosa, el silencio era revelador. Pude sentir cómo la marea cambiaba en la habitación. Los invitados que antes se habían estado riendo ahora evitaban los ojos de Madison. Ethan se movía incómodamente, su mano aflojándose en la de ella. Incluso Ellen parecía conmocionada, su expresión perfectamente compuesta comenzaba a resquebrajarse. Me quedo con mi ático,
dije finalmente. Y nunca más me amenazarán así. No esperé su respuesta. Pasé junto a ellos hacia Elaine, quien me miró con un pequeño asentimiento cómplice. En algún lugar detrás de mí, escuché la voz de Madison quebrarse. Papá, haz algo, pero no quedaba nada por hacer para él. La historia ya había salido. Para cuando salí del salón de baile, la historia ya había trascendido los muros del Landmore. Los hashtags florecían como maleza. Bofetada en la boda Ail, gate ático, y mi favorito personal, manos fuera Sofía. Mi teléfono vibraba sin parar mientras los clips de la bofetada se multiplicaban en Instagram, TikTok y Twitter. Elaine caminó conmigo hacia los ascensores, su paso tranquilo y decidido. Hablando en serio, me dijo. Si decides presentar cargos, no te faltarán testigos. No respondí de inmediato. Todavía estaba procesando el hecho de que mi padre lo había hecho. Que delante de 200 personas, me había levantado la mano y creído que podía salir impune. Por la mañana, la prensa tuvo su día de campo. Las estaciones de noticias locales publicaron el titular, importante empresario golpea a su hija en boda de sociedad. Mi bandeja de entrada se llenó de solicitudes de entrevistas. Page Six publicó un fotograma congelado de la mano de mi padre a mitad de swing. La empresa de construcción de Richard emitió una declaración insulsa sobre un malentendido privado. No tuvo un buen recibimiento. Al final de la semana, 3 contratos importantes estaban bajo revisión y uno había sido retirado por completo. La vida perfecta de Madison comenzó a deshilacharse más rápido de lo que esperaba. La agencia de relaciones públicas donde trabajaba anunció que estaba de baja después de que varios clientes de alto perfil amenazaran con retirarse. Su Instagram, una vez lleno de fotos de compromiso y hashtags de boda brillantes, se convirtió en un campo de batalla de comentarios airados. ¿Y Ethan? Bueno, Ethan no estaba acostumbrado a este tipo de atención. Un blog financiero investigó los registros de su empresa, descubriendo algunas asociaciones de inversión cuestionables. Circulaban rumores de que la SEC se había interesado. Dejó de publicar por completo. Ellen llamó primero. Su voz era suave, casi temblorosa. Sofía, esto ha llegado demasiado lejos. Estás destruyendo a la familia. No, le dije. La estoy exponiendo. La llamada de Richard llegó después. Su tono era más duro, pero pude notar la tensión. Podemos arreglar esto. Si solo sales y dices, reaccioné exageradamente. Me reí. No reaccioné exageradamente. Reaccioné por debajo de lo necesario. Tienes suerte de que aún no haya presentado cargos. Ese aún fue intencional. Quería que sintiera cómo el suelo se movía bajo sus pies. Elaine me contactó 2 veces durante la semana siguiente. No insistió. Simplemente dejó claro que estaba allí y que su oficina había notado algunas irregularidades interesantes en las finanzas de Hall Construction. No dijo que estuviera investigando, pero no tenía que hacerlo. La implicación flotaba en el aire como humo. Las consecuencias sociales fueron más duras de lo que esperaba. Las invitaciones a eventos se agotaron para mis padres casi de la noche a la mañana. Su club de campo suspendió temporalmente. Su membresía pendiente de revisión. Los supuestos amigos de Madison dejaron de devolver sus llamadas. Durante años, todos se habían comportado como si nada pudiera tocarlos. Ahora, no podían entrar en un restaurante sin que los susurros los siguieran hasta la mesa. Sería fácil decir que me sentí reivindicada, y en cierto modo, lo hice. Pero también había una tristeza silenciosa, un luto por la idea de una familia que nunca tuve en realidad. Lo que quedaba ahora era la verdad. No me protegieron porque no me veían digna de protección. Elaine lo resumió mejor durante un café una tarde. Pensaron que podían quitarte cosas sin consecuencias. Les demostraste que siempre hay consecuencias. Asentí. Y ni siquiera tuve que presentar cargos. ¿Aún? Ella sonrió levemente. Guarda eso en tu bolsillo. A veces, la posibilidad es más poderosa que el acto en sí mismo. Para la segunda semana, las acciones de la empresa de Richard habían caído un 15%. La firma de Ethan estaba en modo de control de daños. Se rumoreaba que la ausencia de Madison del trabajo sería permanente.
Habían querido mi ático. En cambio, habían perdido sus reputaciones. 6 meses después, los ecos de aquella noche seguían resonando. Madison y Ethan se habían separado. Oficialmente, fueron diferencias irreconciliables. Extraoficialmente, fue la tensión financiera, el escrutinio público y el hecho de que ninguno podía soportar estar en la misma habitación sin culpar al otro por las consecuencias. La compañía de Richard nunca recuperó los contratos que perdió. La junta directiva lo forzó a una jubilación anticipada, aunque el comunicado de prensa lo llamó una transición elegante. Ellen mantuvo las apariencias lo mejor que pudo, pero las invitaciones nunca regresaron. El exilio social era completo. Y yo, me quedé con mi ático, convertí un dormitorio en una oficina en casa, otro en una habitación de invitados para las personas que realmente quería en mi vida. Mi práctica creció, impulsada en parte por clientes que habían oído mi nombre, no solo por mis habilidades legales, sino por el hecho de que me negué a ser intimidada. Nunca presenté cargos, aunque la opción siguió abierta. La sutil advertencia de Elaine a mi padre de que ciertos archivos podrían algún día llegar a su escritorio fue suficiente para mantenerlo cauteloso. A veces, a altas horas de la noche, pienso en aquel momento en el salón de baile, el escozor en mi mejilla, el murmullo de los susurros, el brillo en los ojos de Elaine Carter. Fue el punto de quiebre, sí, pero también fue el comienzo de algo que debería haber reclamado hace mucho tiempo. Mi derecho a decir que no. Pensaron que podrían avergonzarme hasta la rendición. En cambio, me enseñaron la lección más valiosa de mi vida. Tú no decides lo que doy. Tú no decides lo que guardo. Y no puedes ponerme las manos encima nunca más. Eso no es solo mi límite. Esa es la ley.